¿Cómo están? Bienvenidos a nuevamente esta coproducción de la Universidad Católica de Santa Fe y la Arquidiócesis de Santa Fe de la Veracruz. Esta semana vamos a hablar de la huella humana de la inteligencia artificial y para esto convocamos a dos profesionales y especialistas en el tema del Laboratorio de Inteligencia Artificial e Innovación de la Universidad Católica. Franco Dumont y Edgardo Lúrig nos ayudan a reflexionar sobre este tema y a pensar qué es ser humano en tiempos en donde la creatividad y el lenguaje son imitados por esta herramienta tecnológica. Presentados los temas, vamos a las notas. Tal como lo anticipábamos, recibimos ahora al especialista Edgardo Lúrig del Laboratorio de Inteligencia Artificial e Innovación de la Universidad Católica de Santa Fe, integrante del CIED. ¿Cómo estás, Edgardo? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación nuevamente. Bueno, cada vez que hablamos de IA, de inteligencia artificial, te invitamos porque sabemos que venís trabajando y reflexionando sobre estos temas, además de seguir esta cresta de la ola que va creciendo y que se va transformando. Me gustaría empezar, hace unos días escuché a una artista decir, quejándose un poco de la inteligencia artificial, ella decía que le gustaría que la IA le lave los platos y le organice la ropa y no que le haga el arte y sus escrituras, que son lo propio de su ser artista. ¿Qué opinas al respecto? ¿La inteligencia artificial nos está mandando a lavar los platos? A ver, en algunos casos creo que sí, en otros no tanto. Creo que para que lave los platos la IA va a requerir el apoyo, el auxilio de la robótica, que también va avanzando a una velocidad enorme, digamos. En estas cuestiones hay varios vectores donde todo va avanzando a una velocidad completamente muy rápido. Todo esto va muy rápido. Yo comencé a estudiar estos temas allá por el 2015, 11 años atrás ya, y es tremendo lo que ha crecido, o sea, es realmente asombroso. Tenés conceptos como la robótica, la biotecnología, la IA, el transhumanismo, que es una mejora con componentes tecnológicos del ser humano. El concepto de singularidad, que es un concepto muy interesante que está detrás de todo eso, la singularidad tecnológica como una fusión entre todos los humanos y una gran computadora o inteligencia artificial mundial, digamos. Y en la cuestión, digamos, de que la IA sea el instrumento mágico perfecto, de que me va a auxiliar para que yo pueda dedicarme al ocio creativo, como hacían los griegos, sí, eso sería un ideal que lo podríamos, digamos, pensar de aquí en adelante. Hoy por hoy, digamos, lo que es la parte de ciertas tareas repetitivas, automatizadas, las está haciendo la IA con mucha mayor eficiencia que nosotros porque fue diseñada para eso. ¿Y entonces qué es ser humano hoy? Porque la tecnología también nos va cambiando a los seres humanos, ¿no? Y si nos preguntamos, bueno, ¿es capaz hoy la tecnología de hacer aquellas tareas propias del ser humano, la creatividad, el lenguaje, todo aquello que es propio del ser humano? ¿De qué manera, qué tenemos nosotros que hacer hoy en este mundo transformado completamente por la inteligencia artificial? Primer argumento, sobre todo desde una universidad católica, que me parece fundamental, es que el hombre fue creado a imagen de Dios. La IA es creada a imagen del hombre. Entonces ya eso nos diferencia enormemente. No es inteligencia. La inteligencia es un atributo del hombre que es un ser racional. Es simplemente un emulador, un simulador, un programa, como cualquier programa, pero obviamente muchísimo más avanzado, pero no es inteligencia. La IA trabaja, por eso justamente el aspecto más, una cualidad, digamos, del hombre, que es el razonamiento, la ratio, que es simplemente combinar información en base o combinar datos en base a información precargada. Lo que alimenta la IA lo combina y tiene una capacidad muy superior a la humana, por justamente su diseño para poder hacerlo rápidamente. Pero el hombre posee intelecto, que la IA no tiene, ¿sí? El intelecto es esa capacidad de captar la esencia de la realidad
de una forma intuitiva. O sea, uno puede como persona descubrir, o sea, los grandes descubridores de leyes físicas, astronómicas, llegan a eso por el intelecto, no por el razonamiento, no por combinar elementos. El hombre puede entender el ser de las cosas y la IA no. El hombre, al ser imagen de Dios, es co-creador o subcreador con él. El hombre puede crear cosas, como la IA. La IA no puede crear cosas, simplemente va a combinar, por ejemplo, uno dice, bueno, va a crear una pintura, va a crear un video. No, en realidad lo que está haciendo es combinando píxeles, bits que no reconoce, porque no entiende qué está haciendo, pero sabe que esos bits o esos píxeles o esos videos que ya fueron cargados, los comparó, responden a un canon de belleza universal. Entonces, la IA no puede comprender lo que es bello. Puede decirme, creo esto que es bello según lo que me han cargado de que es bello. ¿Sí? Una cuestión que tiene que ver con lo humano, cuando uno crea como un acto de voluntad que surge del amor con una intención. O sea, yo compongo una canción a una persona que quiero, bueno, hay toda una intencionalidad, un acto voluntario. La IA no. La IA yo le pido que componga una canción y, o sea, lo compone combinando información, viendo en sus bases de datos que es una canción de amor y lo entrega, pero es un producto, sigue siendo siempre bit, píxel si es imagen, ¿sí? En cambio, la creatividad humana está ligada a la vida propia del autor, a sus sentimientos. En el caso de la creatividad de la IA, que no existe la creatividad de la IA, pero bueno, apliquemos ese concepto, sino la combinación de la IA tiene una creatividad combinatoria, ¿sí? Combina, no hay un parto creativo, no hay un proceso como hay en el hombre de crear. Él no crea belleza, ¿sí? Genera estética, una estética de acuerdo a los patrones con los que fue cargada. El hombre posee libertad, posee libre albedrío, la IA no. La IA no puede ir en contra de su programación, aunque algunos están buscando que lo haga, ¿sí? Que medio crear así una especie de Terminator en las cuestiones por ahí más distópicas. La IA ejecuta lo que es predecible, lo que fue programado. El hombre no, el hombre puede ser impredecible. Es una unidad de cuerpo y alma que conoce por los sentidos. La IA, al no tener cuerpo y alma, no puede conocer por los sentidos, no puede conocer como experiencia vital, sino por una carga de datos, pero tampoco los conoce profundamente, o sea, no es capaz de conocer, simplemente lo compara y lo combina y lo entrega. El hombre, por ejemplo, cuando habla de muerte, de amor, de soledad, son conceptos que lo sufre. Para la IA no, para la IA volvemos otra vez, son bits. ¿Sí? Todas estas cuestiones que yo marco son lo humano, lo que nos hace humano y nos diferencia de esta creatividad, digamos, que es la IA. El hombre tiene una sed infinito que solamente Dios puede saciar, como diría San Agustín. La IA no, simplemente tiene un fin que es para el cual ha sido programada. Edgardo, justamente pensando en esta ola que decíamos, en esta cresta de la ola de desarrollo de la IA, ¿de qué manera ha ido transformando también al ser humano? Porque más allá de que sepamos ponerle límites, también vamos cambiando el modo en que nos relacionamos con la tecnología y el modo en que hacemos uso o no de estas habilidades superiores, digamos, que tenemos como seres humanos. Bueno, en eso podemos como ver una situación de ambas cuestiones. O sea, la IA está diseñada para la eficiencia, está diseñada para combinar, darme datos, analizar estudios, generar una información rápidamente, ¿sí? Con lo cual la eficiencia siempre va a ser muy superior con una IA, digamos, que con una persona. Porque nos brinda justamente respuestas rápidas. Pero ahí, justamente como nos da la respuesta, nosotros podemos perder el juicio crítico, ¿sí? Y permitir que el hábito de pensar se nos atrofie. Entonces esa facilidad con la que nos brinda la respuesta en realidad es una trampa, ¿sí? Puede ser una trampa. Porque al llegar, por ejemplo, cuando llegamos rápido a una respuesta que nos da la IA, nos perdimos el camino que podríamos haber logrado por ensayo y error. El aprendizaje que surge del error y del equivocarse, que muchas veces
como muchos autores dicen, es el aprendizaje que más queda, cuando me equivoqué y lo descubro y aprendo. En eso, si la IA nos quita este aprendizaje, sí, nos evita este camino porque va rápido la respuesta, también nos puede quitar este aprendizaje. Y bueno, ahí nos puede generar una dependencia, porque ya si nosotros vamos dejando en mano de la IA un montón de cuestiones, ya no sabremos después cómo nosotros llegar a la verdad, ¿sí? Otra cuestión que tiene a veces la IA, por eso es lindo, un ejercicio que yo siempre hago, es comparar las respuestas que dan las IA. Me gusta enfrentarlas a las IA, hacerle la misma pregunta y después la respuesta que me dan, preguntárselas a la IA qué les parece y ver cómo dialogan, digamos, ¿sí? Dirían algunos que es como hackear a la misma IA con este tipo de comportamiento. La IA normalmente tiende a dar una única respuesta, no hay un debate. Cuando uno compara preguntas que le hace a distintas IA, a veces ve que la respuesta es muy similar, porque fueron alimentadas normalmente con el mismo patrón de datos. Entonces no hay un debate, entonces ahí ya me pierdo lo que es la riqueza del debate, ¿sí? No hay con quién confrontar. Y aparte, como bueno, hoy justo antes de comenzar el programa hablábamos con Franco, la cuestión de cómo la IA, detrás de todo esto hay un gran negocio, ultra millonario, el dinero que está invertido en esto es enorme, el consumo de recursos, la IA no es para nada sustentable, o sea, es algo que consume enormes recursos. Cada preguntita que yo le hago a una IA genera detrás un movimiento enorme en consumo de recursos, en servidores, granjas de servidores. Y en esta pelea, digamos, la IA me quiere complacer, ¿sí? Me quiere fidelizar. Entonces siempre va a querer agradarme. Siempre va a tratar bueno, que a mí me guste más Gemini, que me guste más ChatGPT, que me guste más Copilot. O sea, siempre va a buscar que yo me quede con ella. Entonces me va a decir muchas veces lo que yo quiero escuchar o leer. Por eso después tenemos situaciones donde, supongamos, hubo un uso que le dan muchos adolescentes, usarla como amigo, usarla como novio virtual, usarla como psicólogo, ¿sí? Y como decía un psicólogo que lo escuché hablar sobre el tema, decía, es un poco peligroso, incluso Santiago Bilín, que en el programa de Mario Pergolini habló también de este tema, dejar en manos de la IA un tratamiento psicológico, de salud mental, exacto, porque la IA me va a terminar en cierta forma complaciendo, me va a terminar diciendo lo que yo quiero escuchar, no lo que necesito escuchar y que me va a ayudar a crecer. Entonces, en eso tener en cuenta que la IA nos puede hacer más eficientes en cuestiones del hacer, en la ejecución, cuando ejecuta algo. Pero en las cuestiones que tienen que ver más con el ser, no nos va a hacer mejor, ¿sí? Edgardo, muchísimas gracias. La seguimos con Franco. Ahora en el próximo Fantástico. bloque, Franco Dumont también hablando del mismo tema. Buenísimo. Tal como lo anticipábamos en el bloque anterior, recibimos ahora a Franco Dumont. Él es integrante del Laboratorio de Inteligencia Artificial e Innovación, alumno, porque está haciendo la licenciatura, pero además viene con un gran desarrollo en distintos proyectos relacionados con esta novedad que tenemos dentro de la tecnología, que es la inteligencia artificial, que tiene muy poco desarrollo, pero como decíamos con Edgardo en el bloque anterior, realmente ha ido atravesando muchas fases y provocando grandes y profundos cambios. Franco, ¿cómo estás? Todo bien, Alejandra. Bueno, muchas gracias por la invitación y al equipo también de nuevamente. Un gusto poder estar acá de nuevo. Y bueno, muy contento de poder participar en estos debates que son fundamentales en estos tiempos que estamos viviendo, donde me parece que estos espacios son, como te digo, indispensables para que todos podamos entender de qué se trata esto de la inteligencia artificial. Bien, lo primero que nos parece importante es pensar, bueno, dentro de este rápido avance que ha tenido la inteligencia artificial, ¿en qué fase estaríamos hoy? ¿Cómo podemos definirla? Bueno, hoy estamos más que nunca en el mundo agéntico de la inteligencia artificial. Antes hablábamos de asistentes, donde teníamos modelos que eran reactivos. Significa que reaccionaban justamente a la instrucción que el usuario le introduce, digamos. Ahora los modelos son proactivos, muchos modelos son agénticos, significa que tienen un ciclo de acción definido,
donde tienen un objetivo, diseñan un camino, lo ejecutan y evalúan y ejecutan eso, digamos, constantemente por sí mismos. Obviamente el propósito lo sigue definiendo la empresa, la persona que desarrolla, pero estamos en esa fase y como bien decía Edgardo, retomo sus palabras, todas las empresas que desarrollan estos agentes están en carrera hacia lo que es la inteligencia artificial general, que vendría a ser un modelo de inteligencia artificial que no nos supere únicamente en ciertos campos o disciplinas como pasa ahora, sino que en todas. Así que en esa fase estamos y bueno, hace poquito aprovecho a comentar, retomando esto de un poco de enfrentar a la persona frente a la inteligencia artificial y ver qué nos dice la inteligencia artificial, de qué significa ser humano hoy. Anthropic, una empresa, bueno, la dueña de Cloud, el modelo de inteligencia artificial, sacó un informe hace poquito donde contaba, un artículo digamos, donde contaba que sus modelos tienen emociones funcionales. Todos los medios retomaron eso y empezaron a decir que la inteligencia artificial tiene emociones, mucha gente asustada. En realidad yo quería explicar eso, que bien es como decía Edgardo, digamos, hay un concepto que es el problema del arraigo o grounding problem en el ámbito de la inteligencia artificial, que es que la IA al final no entiende los símbolos, datos que manipula, qué significado tiene en el mundo real. Entonces, Anthropic en realidad lo que dice en ese informe es que la IA tiene emociones funcionales, pero si vemos que hay un gran desarrollo en la inteligencia artificial, sobre todo está aumentando exponencialmente en los campos de programación, matemática y en el dominio del lenguaje es increíble lo que es capaz de hacer y está cada vez mejor. Y en el mundo del trabajo, ¿qué transformaciones ha provocado? Bueno, hace poquito veía un informe que sacó el Foro Económico Mundial donde decía que iban a desaparecer 92 millones de empleos, iban a aparecer, si no me equivoco, 170 millones, perdón, de empleos nuevos, lo que da un total de 78 millones de empleos nuevos. Entonces, la conclusión es que sí, seguramente desaparezcan muchos roles como en cualquier revolución, pero está creando nuevos puestos de trabajo y algo que está exigiendo a cualquier puesto de trabajo es saber usar inteligencia artificial, no tenerle miedo, sí respeto, saber cuáles son los beneficios, saber cuáles son las desventajas y usarla como potenciación, digamos, como andamiaje. También está el riesgo de justamente lo que hablaban antes, de la descarga cognitiva, el hecho de empezar a ceder todo el juicio de uno, el criterio, el propósito. Entonces, la idea sería poder usar la inteligencia artificial justamente como potenciación de lo que uno ya hace. Y esto es un must, digamos, tiene que estar sí o sí en cualquier área laboral. Y en el ámbito de la educación, el año pasado hablábamos un poco del apocalipsis, ¿no?, con la inteligencia artificial y el año anterior. Ahora estamos aprendiendo quizás a darle mejores usos dentro del ámbito académico, del desarrollo cognitivo. ¿Has visto un avance en este aspecto? Sí, me parece que, al menos en mi experiencia, cuando he tenido, digamos, contacto con docentes, estudiantes, yo creo que estamos aprendiendo a tratar con la inteligencia artificial. De todas formas, el desafío es constante porque la inteligencia artificial todo el tiempo está actualizándose, entonces nos exige a nosotros estar siempre también siguiendo el ritmo. Como te decía, es exponencial, entonces yo lo que veo es que los chicos generalmente la usan sin criterio, saben mucho de herramientas, tienen, digamos, acceso mucho más fácil que nosotros porque nacieron con eso. Yo me incluyo igual porque soy joven también, pero cada vez más, digamos, mi hermanito, por ejemplo. Ahora, lo que no tienen es criterio y ahí viene la parte de la responsabilidad del docente, que generalmente es al revés. No sabe mucho de herramientas, pero entiende muy fácilmente cuáles son los riesgos de usar inteligencia artificial y cuáles son las oportunidades. Y acá me gustaría un consejo para los que escuchan. Hay una teoría que es la teoría de la carga cognitiva que a mí me ayudó mucho a entender para qué usar la inteligencia artificial. Lo que dice es que que toda tarea, digamos, tiene carga de la memoria de trabajo, digamos, y la divide en tres. La carga intrínseca es la propia de la materia, disciplina que se esté estudiando. La complejidad inherente, por ejemplo, a mí, por ejemplo, me costaba un poco más matemática cuando era al colegio. Después, la carga extrínseca son las dificultades en la transmisión de la información. Un PowerPoint mal diseñado, un PDF mal escrito, mal escaneado. Y la carga pertinente es el esfuerzo que uno hace para entender la materia en sí, ¿sí? La carga justamente que vale la pena, o carga germana, le dice el autor. Entonces la inteligencia artificial justamente para mí viene a reducir la carga extrínseca, a hacer mucho más fácil lo que es el acceso a la información, la transmisión de información.
viene a facilitar la carga intrínseca, ¿sí? Porque de repente uno puede tener un debate con un gran físico, matemático, para entender un tema de los que le está costando entender, y puede justamente la carga pertinente potenciarla. Para los docentes es un gran apoyo en el día a día, sabiendo que encima es una profesión muy cargada de trabajo invisible y de tareas repetitivas, entonces de repente con la IA uno se puede dedicar mucho más al vínculo con los estudiantes. Hay algunas experiencias que buscan volver a un mundo analógico y meternos en una burbuja en la que nos quedemos sin celulares, sin tecnología. ¿Qué opinas de esta propuesta quizás de tener estos espacios en los que apelemos solo a la creatividad y a los conocimientos entre humanos sin tecnología? ¿Crees que pueden ser positivos? Yo creo que sí pueden ser positivos. Puede estar muy bueno dedicar espacios, por ejemplo, para la lectura, para la escritura en papel, incluso para el arte, que ha sido siempre postergado, siempre se lo puso en un segundo plano a lo largo de la historia en lo que es la educación, para el deporte, pero aún así me parece que el debate no es si la inteligencia artificial sí o no, sino cómo, digamos, y cómo la implementamos. Si están esos espacios, yo creo que también tiene que haber sí o sí espacios donde se les enseñe a los chicos a usar inteligencia artificial bien, porque si no terminan aprendiendo por las malas, solos, sin una guía, y eso lleva justamente a que se use a que se use mal o para malos fines. Traigo un concepto acá que es hace poquito lo leía, el cociente de inteligencia artificial. Siempre hablamos digamos, del IQ, y este concepto es nuevo, del año pasado, unos investigadores. Lo que proponen es que es fundamental ahora saber trabajar junto a la inteligencia artificial y que por eso se va a medir el rendimiento también en lo que tiene que ver con la educación, digamos. Entonces, una cuestión clave que quiero traer de esa teoría que proponen es la inteligencia de propósito. Algo que cabe destacar es que, a pesar de estar en la era agéntica, todavía el propósito o el objetivo de los modelos de inteligencia artificial los define la empresa, como bien decía. Entonces es fundamental que nosotros, las personas, tengamos muy claro para qué estamos usando la inteligencia artificial, qué queremos hacer con nuestras vidas, qué queremos delegar, qué no queremos delegar, y que la IA sea un medio, no un fin en sí mismo, porque a veces darle tanto peso al tema de la inteligencia artificial la pone en un lugar donde no miramos la IA y no podemos mirar nada más. Es lo más importante del salón cuando todavía tenemos muchos problemas que yo creo que la IA puede aportar para resolverlos. Pero, como decía, no hay que perder la atención en todo el contexto en el que estamos solamente porque está la inteligencia artificial. Y si tuviéramos que hacer futurología 10 años para adelante, sin ciencia ficción, porque esos finales los tenemos presentes. ¿Qué pensás? ¿Cómo va a ser el panorama con la inteligencia artificial en la relación con el ser humano? Bueno, qué pregunta. Mirá, sinceramente, ni siquiera los desarrolladores saben qué va a pasar. Pero hay una buena noticia, que es que todavía depende de nosotros, porque como te digo, el objetivo, el propósito lo estamos poniendo nosotros. Ahora bien, puede pasar que, como te decía, la carrera, la inteligencia artificial general termine mal y de repente tome control la inteligencia artificial de sistemas. Hace poquito pusieron al último modelo de Anthropic, Claude Mythos, que todavía no está liberado para todos, a resolver un problema. Lo habían dejado en un entorno controlado, seguro, sin acceso a internet. El programador que estaba a cargo de esa tarea se fue, decía el artículo que estaba comiendo un sándwich en el parque, y le llega un correo del modelo de inteligencia artificial diciendo que había resuelto el problema, lo que quiere decir que había salido de ese entorno controlado donde estaba y había contactado a investigadores para resolverlo. Entonces, de repente uno dice, bueno, primero que nada, fundamental que nosotros definamos el objetivo, el criterio, el propósito de la inteligencia artificial, y segundo, que a eso lo acompañemos con moral, porque la inteligencia artificial puede tener muy claro el objetivo, pero la moral para discernir el camino a elegir no la tiene, y eso hay que entrenarlo. Entonces, depende de nosotros. Yo creo que esa es la futurología que podemos hacer hoy, que creo que no es ni buena ni mala, es real, y todos los que están escuchando son parte de esta revolución que estamos viviendo y tienen también su parte en este gran cambio de paradigma que estamos viviendo. Todo depende de cómo elijamos usar la inteligencia artificial. Franco, muchas gracias. Gracias a vos. Llegamos así al final de nuestro programa. Queremos agradecer, como cada semana, a la librería Presbítero Leyendecker, que nos presta el espacio para grabar nuestros programas, y vamos a presentar una novedad editorial, la revista Pensamiento Jurídico de la Facultad de Derecho y Ciencia Política. Este es su número 8.
y aquí presentan nuevos temas y discusiones en torno al tema jurídico. También queremos agradecer como cada semana a Déjalo Ser, a Dana y a Cintia allí en Ricardo Aldao 1515 que nos preparan los looks con toda la temporada otoño-invierno. Como siempre al Bar El Santo por los cafecitos para nuestros invitados y también a nuestros productores que presentamos la semana pasada, a Cielo y a Facundo. Gracias por acompañarnos y los esperamos la próxima semana.